Ahora sí, hermanito, que el Señor lo esté bendiciendo en esta noche. Acá para los que no ven bien la foto, este es José Luis, Daniela, Amelie está hecha un bolluquito de pan y este es el coche. No es el coche no está en fuego, por si acaso, no está botando humo. Es que esto fue en el viaje que tuvimos en enero, allá para Cachabuelo. Esa fue la casa de George Washington, que estábamos para allá en Mount Vernon y pues aproveché literalmente no fue ni planeada, estaba tirando para ver cómo se veía la foto y salieron ellos. Pero hermanito, no vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando acerca de ¿qué? Pureza moral y espiritual. ¿Y en qué porción vamos a estar viendo? Segunda de Corintios 12 hasta el capítulo 13. Muy bien. Pues hicieron su asignación. Veo que Josana también la estaba buscando. No hay problema. Los martes se hace un poco más difícil hacer el quiz, pero van a venir. Se puede hacer. Bueno, hermanito, el versículo clave se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14. ¿Alguien que quiera leer este versículo? ¿Quién dice yo? Millo. ¿Ese cuál es? Ese es el 12, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amén. Ahora, hermanito, le pregunto yo a ustedes. ¿Qué ustedes ven o qué ustedes perciben cuando Pablo le está diciendo, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros? ¿Qué ustedes deducen de esa primera parte? Que ha ido antes. Que ya ha ido 2 veces antes y esta sería su tercera vez. ¿Que no han hecho caso? Puede sí, puede que no. Y que antes parece que iba a regañarlo. Ajá. Esta vez dijo que ya no. Ya no. Porque obviamente parece que le esperaban como lo hicieron, que se arrepintieran. Amén. Exactamente. Y dice, y no voy, ¿qué? Y no os seré gravoso, porque no busco lo que, sino a vosotros. ¿Qué ustedes entienden de eso? Que él iba a buscar la ofrenda. Que él no iba a buscar la ofrenda. Él iba a buscarlos a ellos. Exactamente. Exacto. Exactamente. Él dice, los hijos no deben estarle dando ofrenda a los padres, sino los padres a los hijos. A los hijos. Exactamente. Pablo lo que está hablando aquí es que él va esta vez hacia ellos con un propósito diferente. Si ustedes recuerdan, hermano, 1 Corintios, ¿en qué se basaba la primera carta a los Corintios? ¿Cuál eran los temas principales de esa carta? ¿No? Tenía que ver con, mira, Él le señaló un montón de cosas, ¿verdad? el Pablo le estaba señalando un montón de cosas, ¿para qué? Había grupitos en la iglesia. Para corregirlos, para enderezarlos. Correctamente. Estaban actuando como niños desobedientes a las ordenanzas de un padre. Pablo entonces tenía que prepararse y ir hacia donde ellos, prepararles las cartas y el tema. ¿Para qué?
para que ellos recorrieran estuvieran otra vez al camino correcto. Pablo le estaba mostrando a través de la primera carta a los Corintios, en general, las cosas que ellos estaban haciendo mal y qué debían hacer para enderezarse, para volver a caer en los caminos del Señor. Y segunda de Corintios vemos que empieza más o menos con ese mismo tema y después poquito a poco, ¿qué va? Va cambiando. Porque ya Pablo se estaba dando cuenta de que ellos, como iglesia, estaban ¿qué? Mejorando, creciendo. Roxana, había levantado la mano, ¿verdad? Bueno, cuando hiciste esta pregunta de que él había dicho en la primera carta, me puse a ver los principios rectos de usted y ellos estaban hablando de todo, de clase de inmoralidad de Estado, de problemas en el matrimonio, de los sacrificados a los hijos, eran Muchos temas. Pero en general, si querías entonces con una sola palabra abarcar esos temas: desobediencia, corrección, desobediencia, exacto, sí, ambas podían ser de la misma forma. Y vemos, como estaba diciendo el pastor, que dice que ¿acaso los hijos deben atesorar a los padres? No, son los padres que deben atesorar a los hijos. O sea, que él iba pendiente a ellos como si él fuera padre de ellos y ellos sus hijos en el Señor, siendo como cualquier padre que vela a sus hijos y que anhela estar con ellos, y que él iba a honrarlos a ellos, a hacer cosas para que ellos entonces pudieran ver un Pablo un poco diferente. Me refiero a un poco diferente porque no era la misma actitud que al principio. Ya no era una actitud de tener que estar regañando y dando fuete, sino él ya iba a ir con una actitud un poquito más pasiva, un poco diferente a lo que habíamos estudiado anteriormente. Pues hermanito, los temas que vamos a estar viendo son 5 temas. El aguijón en la carne, los versículos del 1 al 10, la necedad, del amor. Como que ese tema como que, ¿verdad? Medio extraño, como que no concuerda mucho, no cuadra muy bien. Vamos a ver en esas porciones. Y dice que en el amor no hay engaño, el temor frente a una triste realidad y saludos, y despedida. Bueno, Aito, antes de pasar a la primera porción, por si acaso, esto fue en la cancha al lado de casa, unos perritos. Este perrito no es un peluche, es de verdad. Pasa que acá es todo negro y los ojitos casi ni se le ven, pero en la computadora, en la computadora se le ven un poco. Eran presentados esos dos magnopejitos, eran como así de grandes. Y después más al frente en esa casa había un sign que decía cuidado con el perro. Y digo, si son esos dos. No, pero en esa casa también hay un gran danés. Ah, bueno, pues está bien. Hay un poquito está como que en los extremos, un gran danés y luego 2 cositas chiquitas así. Pero ellos estaban ahí pendientes a qué estaban haciendo los nenes. Como quien dice, yo quiero jugar contigo también. Poquito me faltaba para meterle la mano y sacarlo para jugar. Pero anyway, vamos a leer esta porción, hermano. Vamos a leer la porción del versículo 7 al 10 y luego entonces hacemos una reseña de los versículos anteriores hasta que lleguemos aquí. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Ámbar.
Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezcas sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Pues hermanito, antes de estos versículos, Pablo empieza el capítulo 12. Bueno, esta porción empieza diciendo, versículo 1, ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ahí sigue contando unos sucesos que había sucedido hace un tiempo atrás. Pero cuando ustedes leen esta parte, ¿qué ustedes creen que él está hablando ahí? Roxana. A mí me llamó mucho la atención cuando dice eso, porque yo lo vi como que uno es una persona que no importa si está en el cuerpo o si no está en el cuerpo, uno es aunque no esté en el cuerpo. ¿Entiendes lo que digo? Como que él no sabía si estaba en el cuerpo o no, pero él seguía siendo él. Fue lo que me llamó la atención. O sea que cuando uno muera, yo pensé, somos nosotros, sin el cuerpo seguimos siendo. ¿Sabes? Que eso lo sabemos, pero que eso me dio claridad cuando leí eso. Exactamente, sí, porque el cuerpo de nosotros es como decir, es el caparazón, la parte de afuera, la parte para que las demás personas puedan ver, puedan tocar. Pero nuestro ser, nuestra conciencia, todo lo que nos hace únicos a nosotros, no es este cuerpo. Son cosas invisibles que para nosotros no, si estuviéramos sin este cuerpo, no pudiéramos saber quién es quién, porque no hay forma de nosotros verlo y manifestarnos. Lucy. La impresión que yo tengo de esta cita, igual que cuando Apocalipsis, cuando Juan, es que fue lo que a ellos, a muchos de ellos, yo creo que casi todos, han tenido una experiencia más allá de las experiencias comunes. Porque cuando Juan dijo que estaba en el Espíritu, ¿verdad? Cuando vio todo lo que vio de Apocalipsis. ¿Ven? Exactamente. Más adelante dice, en el versículo 3, dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiere gloriarme, no será insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí Pablo lo que está diciendo es que esa persona que él está relatando es él, que fue arrebatado por el Señor, y él no sabe si fue que el Señor lo llevó con tu cuerpo, o fue una visión, o fue un sueño. Él no puede llegar a esa conclusión. Él lo que sabe es que el Señor lo llevó, y el Señor le habló y le mostró un montón de cosas que para él no les fue dada la autoridad de expresarla. Aquí lo está diciendo claramente.
a quien se le dio la autoridad de expresar las visiones acerca del futuro y de lo que se va y ciertas cosas que se van a ver en la patria celestial, ¿fue a quién? A Juan. A Juan fue el único que el Señor le dio la autoridad de poder escribir todo eso que sucedió. A Pablo, el Señor le mostró un sinnúmero de cosas, pero no le dio la autoridad para describir esas cosas. Y él decía, y él está diciendo de que por esto y por muchas otras cosas más, ese hombre se puede gloriarse, porque tiene un montón de cosas por qué gloriarse. Pero eso no es la parte importante aquí. De eso no me voy a aferrar, de eso yo no me voy a estar gloriando. Sino que él lo que quería era que indiscutiblemente, fuera lo que fuera, pasara lo que pasara, lo que él quería era hablar acerca del Señor, compartir la palabra del Señor. Y él no quería gloriarse por más nada, ni conllevar la palabra del Señor, porque eso no le tocaba a él. La gloria le tocaba al Señor. Él era feliz con solamente llevar la palabra del Señor a los demás, como el Señor esperaba que él lo hiciera. Lucy. Que también él, cuando habla del Evangelio, dice que los otros apóstoles no le enseñaron nada nuevo, pero que a él le fue dado el Evangelio por revelación. Exacto. Él se convirtió y él pasó años en el desierto desaprendiendo lo que ya tenía para volver entonces a aprender las cosas como el Señor manda. Rebeca, Rosana. Otra cosa también que él dice palabras inefables que él las escuchó, pero que un humano no puede pronunciar esas palabras. Imagínate la maravilla de lo que él escuchó allá. Amén, exactamente. Es incluso, uno se intenta imaginar las descripciones del Apocalipsis y para uno quizás se la puede imaginar y están entre la raya de esto está medio extraño, está lindo pero está medio feo, está extraño porque dice un ser viviente que tiene ojos por todos lados. Tú te imaginas eso y no creo que no te viene en la imagen algo muy agradable. Pero hermano, todas estas cosas son cosas que el Señor permitió que él viera, pero en este caso el Señor no le dio la autoridad a él para hablarla. Ahora, si vamos un momentito a Filipenses 3, versículo 4, en adelante dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piense que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo tenía para qué jactarse de él mismo y las grandes cosas que él había hecho antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor. Pero él no permitía que esa fama, todo eso le quitara la parte importante. ¿Y cuál era esa parte importante? El cumplir con la obra del Señor, el cumplir con los mandamientos que el Señor le había dado. Y aquí es cuando entonces Pablo le está hablando a ellos, y ahí es que caemos en los versículos del 7 en adelante, que dice que para la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, para que entonces yo no me creyera la gran cosa. Perdón. El Señor permitió un aguijón en la carne, para que yo no me estuviera
enalteciendo y no llegara ni tan siquiera ese pensamiento a mi mente, el Señor le permitió una aflicción a él, un aguijón en la carne. Nosotros sabemos que era algo físico, porque era algo que le molestaba, era algo que lo incomodaba, que le hacía difícil el día a día. Y ustedes pensaban, pero caramba, si eso, entonces, pues que pida al Señor que lo ayude, porque si Él está haciendo la obra del Señor, el Señor lo queda al 100%. Pero hermano, hay un pequeño detalle. El Señor conoce ¿qué? Nuestro corazón, mucho mejor que nosotros mismos, ¿verdad? Si el Señor sabe, nos conoce mucho mejor que a nosotros, y si el Señor nos envía una prueba, y nosotros le hemos pedido al Señor que nos las quite, pero todo eso todavía sigue persistente, por alguna razón es. Pablo entendía que ese aguijón en la carne era para que él no se exaltase desmedidamente, para que él no se enalteciera de acuerdo a las cosas que él hacía, sino que el Señor lo mantenía ahí en la línea. Y ustedes pensarán, eso está un poco fuerte, pero el Señor, está fuerte hermanito, pero el Señor ¿qué? No comparte su gloria con nada ni con nadie. Y Él le permitió esto a Pablo para que Pablo entendiera que no solamente por él estar dispuesto a hacer las cosas en el Señor, que se iban a hacer, sino que él tenía que confiar en el Señor, tanto en el tiempo de las vacas gordas y en el tiempo de las vacas flacas. Tanto en las buenas situaciones como en las malas situaciones. Que él se mantuviera firme y recto delante del Señor. Roxana. Pues que me imagino entonces, o sea, pensando yo que como la revelación que él tuvo fue tan grande, pues el mensajero de Satanás tenía que ser bien fuerte también para contrarrestar, porque es que nadie pasa por una experiencia como la que él tuvo, a menos que fuera Juan también, que la tuvo, y los profetas que tuvieron visiones, pero como fue tan grande la revelación que Dios le dio, pues necesitaba algo que lo contrarrestara, parece, para que no se exaltara sobremanera. Y aquí, cuando dice, un mensajero de Satanás que me abofetare para que no me enalteciere sobremanera. Si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, ¿quién tenía un mensajero que lo abofetaba? Saúl. ¿Y qué tenía que hacer Saúl? Decirle a quién, a David, que tocara el arpa para que entonces ¿qué? Le tranquilizara, calmara todo eso. Y de repente le entraba esos arranques y le salía a cortarle el pescuezo a David. Pues hermano, abuela. Pégatelo un poquito más, abuela. Cuando el hermano Pablo conoció al Señor en el camino a Damasco, que Pablo le dijo, Señor, él se dio cuenta que era el Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero también después, cuando estaban los compañeros y demás, él le dijo a ellos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Viste ahí? Tremendo eso. Entonces, otra cosa, a ver si me ayudan y me explican. Porque es que la gente por ahí... Pégatelo ahora que no te escucho. La gente por ahí se pasan preguntando cosas para ver si uno no sabe nada. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, ahora todo el mundo es apóstol y apóstola. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tú dices eso? Búscame, hay una lista de los apóstoles. Dime, yo la apunté en mi celular, la trae Notes, yo tengo un Galaxy Note, porque no me las logro aprender todas.
¿Eran cuántos? 12. 12. Entonces, ya yo sé dónde está. Y dicen, pero dime el nombre tuyo, a ver si tú estás en esta lista de los apóstoles, porque porque eso es cosa tuya, esos son inventos modernos, porque los apóstoles fueron ¿cómo es? Instituidos. Otra palabra que no sea de domingo. Nombrados, escogidos, cara a cara. Pégate, abuela. Cara a cara por Jesús. Entonces ellos Exactamente. te dicen un montón de, pero que si esto, que si lo otro. Por favor, me ayudan para cuando se presente el próximo, ya yo esté tenerlo mucho mejor. Valoria mal. Pero, ¿cuál es la pregunta, abuela? La pregunta es que los apóstoles, Ujú, el Señor los escogió cara a cara antes de morir ujú. y caminaban con Él. Y eran 12 apóstoles. Y dice ahí que Él los escogió en persona. Así, mira, tú y tú y tú y tú. O sea, que ya eso está escrito. Y la Biblia dice, a lo último dice, a esto no se le puede añadir ni borrarla tampoco, porque va a ser anatema. Entonces, la pregunta es, si tú le dices, pues dice, ya viene esta, no se le puede hablar, todo es malo, para los bautistas todo es malo. Yo lo que quiero abundar es que además de decirle, tu nombre no está aquí en los apóstoles. Entre todo el mundo, que cooperen y me digan bien. ¿Entendiste? No. Oiga, Yo creo que lo que tú quieres es poder clarificar a quien pregunte que los apóstoles eran los que el Señor Jesucristo nombró y que no es alguien por ahí que diga yo soy apóstol. Ujú, Pues sí, eso lo explicamos en uno de los foros anteriormente también. ujú. Lo que podemos hacer es copiar esa porción y se le puede copiar a los hermanos aquí para que lo repasen. Porque eran 12, son 12 apóstoles. Y es cierto, hay un micrófono por ahí. Sí, sobre el asunto de los apóstoles tenían que ser escogidos por Cristo Jesús directamente y que fueran testigos de la muerte y resurrección de Cristo, testigos oculares. ¿Okay? Entonces, Judas murió y no fue contado entre los 12, decía. Después, temprano en el libro de los Hechos, los apóstoles se reunieron, liderados por Pedro, y echaron suertes. Recuerda que estábamos hablando sobre la suerte hace poquito en el foro, ¿verdad? Y la suerte cayó sobre un varón que se llama Matías. Y fue contado entonces entre los 12. ¿Okay? Ahora, luego de ello, esos 12 apóstoles fueron a ministrar literalmente a toda criatura, pero uno adicional que escogió el mismo Señor Jesús fue a Pablo. Porque él lo escogió, dice, al final, como a un abortivo, se me apareció a mí, que no soy digno de llamarme apóstol, pero es obvio que el Señor lo escogió porque él tuvo un encuentro cara a cara con el Señor, ¿verdad? Y el Señor lo escogió como un mensajero para todas las naciones. Así que, al final en el Apocalipsis, allá en Apocalipsis 21, 12, 14, está hablando de la Nueva Jerusalén, o sea, de la ciudad eterna que el Señor va a tener cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales los santos van a morar allí. Y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Sobre ellos tenían los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, una de las cosas que vemos claramente aquí es que en lo que va a estar en la eternidad se nos dice claramente que eran 12 apóstoles. No la multiplicidad de apóstoles que hay por ahí. Ahora, un asunto que no deja claro la palabra y que supongo que se aclarará en la eternidad es el siguiente.
Si yo sumo los 12 con Matías y le pongo a Pablo, son 13. Entonces, podemos decir, y entonces, ¿será que a Matías lo escogieron los apóstoles y en realidad tenía que haberlo escogido Cristo directamente? Entonces, muchos pensamos que los 12 eran los otros 11 más Pablo. O algunos piensan, no, los 12 eran los 11 más Matías y Pablo fue un mensajero, ¿verdad?, enviado a los gentiles. ¿Okay? Cualquiera de las dos. El asunto es que no son 722, ni son 15.000 ni 13.000 como hay apóstoles por todos lados, y apóstolas también, como dijimos. Es una señal de estos tiempos confusos en que estamos viviendo, pero en realidad, apóstoles con el título de apóstoles, o sea, de enviado, pues son estos que mencionamos. ¿Okay? Así que, cuestión de ir a estos textos, Apocalipsis 21:14, y también hay otra porción que ahora mismo no recuerdo, donde es que se nos decía, pues, mira, por ejemplo, si vamos a Hechos, allí también se puede ver cuáles son los requisitos para poder ser apóstol, además de que el primero de todo es que los tenía que escoger el Señor Jesús, no es escogerse uno mismo. ¿Ves? Mira cómo dice el capítulo 1 de los Hechos, verso 21, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía contra nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Ve? Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, o sea, al infierno. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, más uno, 12. ¿Ve? O sea que con estos textos y la evidencia que nos allá en Apocalipsis 21:14, pues esa pregunta se puede contestar. Y las personas podrán decir: no, pero es que hay un mover fresco, un nuevo espíritu. No, es que no hay tal cosa. La Biblia dice, la palabra del Señor es ayer, hoy y para siempre, es la misma. Y la verdad de Dios está escrita en la palabra. No podemos ir en contra de la palabra, aunque nosotros lo sintamos o aunque alguien se lo invente. ¿Okay? Amén. Amén. Bueno, hermanito, siguiendo acá, dice, después que vemos que él entiende y que le ha dicho al Señor 3 veces que le quite esa aflicción que él tiene, el Señor le dice: no, mira, bástate en mi gracia. Lo que dice, tú estás bien así como estás, con esa piquiña, con ese dolor, con ese problema, así te ves bonito. Y dice: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque nosotros tenemos que reconocer que no es por nuestros propios méritos, no es por nuestra propia fuerza, es porque el Señor nos permite hacer todas estas cosas. Muchos dirán: que yo me fajé estudiando para este examen de matemáticas y lo pasé por la piedra el examen, lo jajé, me dio un 99, y fue porque me confundí en la última cosa y fallé por un puntito. Y una persona común y normal dice: eso fue porque yo me fajé, me quemé las pestañas estudiando. Pero uno como hijo de Dios, está bien que te llegue un pensamiento así, o sea, está bien, pues te llegó, pero ¿realmente fuiste tú o fue el Señor que te dio la salud para poder estudiar, el enfoque para poder
retener lo que estabas estudiando y la tranquilidad para que cuando cogieras el examen no te fueras en blanco. Y la inteligencia para poder hacer todo con una manera cuerda, que haga sentido. Exacto, y la parte importante del privilegio de una educación. Cuando tú vienes a ver, y la vida, sí, cuando tú vienes a sacar todas estas cosas, todo es porque el Señor lo permitió y tú te crees esa hormiguita pequeña, hormiga de esas de azúcar, que se cree que es un dinosaurio gigantesco que va a acabar con el mundo. Cuando nosotros, como hijos de Dios, debemos reconocer de que si el Señor nos permite hacer cosas en nuestra vida, que nos tenemos que esforzar, y cuando nos esforzamos y salen bien, pues muy bien, nos alegramos. Pero tenemos que reconocer que no es por nuestra propia fuerza, es porque el Señor lo permitió, es porque el Señor tuvo compasión, tuvo misericordia y nos permitió salir victoriosos. Que nosotros nunca perdamos desapercibido eso, que esa es la parte más importante en la vida del cristiano, el reconocer al Señor en todo. Y Pablo lo estaba haciendo, y el Señor le dio una prueba gigantesca, porque le dijo: con esto que tú tienes, yo no te lo voy a quitar, porque así es como tú estás, así es como más bien tú estás, así es como tú me vas a funcionar al 100%. Y uno pensará, eso como que no cuadra, pero ante los ojos del Señor, ante la sabiduría del Señor, eso cae perfecto. Abuela. El Señor nos conoce a nosotros. Súbete, abuela, Que se me olvida. El Señor nos conoce a nosotros todos. El Señor nos ve profundamente, mira nuestro corazón, mira nuestras actitudes y los anhelos que nosotros tenemos. Y dice que el Señor le da pruebas grandes a sus mejores soldados, porque el Señor sabe quién va a resistir, quién va a continuar. La enfermedad mía y de mi esposo, porque éramos los dos bien enfermos, y yo estaba que ya yo no podía ir pendiente con él y ayudándolo, y para bañarlo y para todo. Y yo estaba bien mal, pero yo oraba todo el tiempo: Señor, ayúdame, dame fortaleza, porque él entendía todo lo que pasaba. Que él halle gracia, que él halle gracia ante los ojos de él, de mí, y que yo lo haga con amor, como lo hice todo el tiempo. Eso fueron varios años que él estaba encamado, muchos años, y yo con mi cáncer desde el 2017. Y yo le pedí al Señor: Señor, ayúdame día y noche. Entonces, pues de momento yo hice como Pablo: Señor, a mí me gustaría que tú me sanaras, pero no me sanaba nada, pero me daba la fortaleza para yo poder trabajar con él, porque así flaco como era, pesaba muchísimo, tenía unos huesos bien largos, y no me lo quitaba, y yo seguía ahí orando y haciendo mi labor como esposa, porque se lo prometí al Señor, que iba a estar con él siempre. Ahora íbamos para 60 años de casado, y íbamos 5 por la plaza y eso, mirándonos y diciéndonos cosas. Íbamos para 60, que eso es hasta que la muerte los separe. Entonces yo seguía así: Señor, ayúdame. A las 3 de la mañana él se había quitado todas las frisas y las almohadas, las tiró al piso. Yo no me puedo doblar tanto, porque ahora estoy en un tratamiento para las rodillas con el doctor Luigi allá en Moca. Y me duele eso, y tengo que hacer 20,000 cosas y seguir hacia adelante. Amén. Pero no, todavía no me digas amén, porque ahora viene tú. Me dijo amén para que yo acabe. No, yo voy a avanzar. Entonces, pues no me dio la salud, pero no sabe, ¿verdad? Lo que el Señor tiene para mí.
Y yo todavía sigo con esas enfermedades, tengo unas cuantas. Ahora me apareció también que tengo hígado graso. Esos son, ya empecé comiendo vegetales y frutas. Tuve que dejar el arroz con tocino. Y no, el pastelillo ya no como. Arroz con tocino, que eso a mí me encantaba. Ay, qué bueno era. Y entonces, pues ya yo dejé eso y ahora estoy pendiente. Pero que yo me di cuenta, lo que digo es que yo me di cuenta que el Señor me quiere probar. Porque con mis actitudes, cuando llegaban las enfermeras y cuando llegó el doctor del hospicio, ellos veían la actitud mía y la de mi esposo hacia mí. Que él me decía cosas bonitas y me llamaba así. Ay, vente, acuéstate aquí al lado mío, dame un beso, me decía. Pero si la cama era así de chiquita, yo no podía, por eso me enfermé de las rodillas, porque yo tenía una pierna en esta y la otra en el piso. Y yo seguía así, y entonces lo seguí cuidando siempre, siempre. Y a lo último, ahora estoy acabando, a lo último estaba en casa, creo que era la trabajadora social. Y entonces estábamos allí en el cuarto con él, pero ya yo estaba que ya yo no podía ni caminar. Entonces lo que ella estaba, yo me fui para el otro cuarto, ahí aguantándome, ay Señor, ayúdame a llegar a la cama, no puedo más nada, no puedo más nada. Pero que como yo no confío, me levanté de nuevo, me paré en el umbral de la puerta del cuarto de él. Me paré, entonces yo hacía, yo aguantándome. Entonces, como la enfermera hacía chistes con él, le dice a la enfermera, de chiste, a ver si él tenía la mente bien. Y esa que está en la puerta dijo, esa es Miriam Berger, el amor de mi vida. Y dijeron, todas ellas, válgate, qué tremendo está eso. Ay, si yo encontrara uno así. O sea que fuimos, todo el que llegaba a casa se daba cuenta que nosotros éramos creyentes, por cómo nosotros actuábamos y demás. Pues, y yo le doy gracias al Señor, porque según se lo pedí, me dio gracia, yo pude estar con Él todo el tiempo. Y Amén. ahora ustedes me ven como la otra gente que se tira contra las paredes cuando se le muere alguien y gritan y cosas. Pues yo no, nada, en casa fue toda tranquilidad, porque ya nosotros dimos lo que el Señor nos pidió con Él. Y Amén. nosotros estábamos ahí con Él, porque antes la gente me decía, no, es que llegar a poner ningún home. Y yo, no, yo no le voy a poner ningún home, porque yo se lo prometí al Señor. Además, ¿cómo yo me voy a acostar con aire acondicionado y él allá en el home, quitándose las frisas y todo, y nadie le va a hacer caso? No, yo no puedo pensarlo nada más. No, le dije que no. Y seguían. Ay, no, considéralo. Entonces, lo último es que lo amo tanto que yo no iba a hacer eso. Y que yo lo iba a cuidar hasta lo último. Y el Señor no me sanó, pero me concedió esa petición de yo estar con Él todo el tiempo. Amén. 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 Bueno, Aido, vamos entonces a coger esta última porción y seguir hacia adelante. Tenemos unas cuantas más. Dice, por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí Pablo reconocía de que el Señor lo tenía como el Señor quería. Y hermano, no es algo fácil el tú reconocer de que lo que te está sucediendo en tu vida, para ti quizás no es de agrado, pero el Señor te está dando la paz y tranquilidad, indicándote que así es que tú debes de estar. Así es que debes de estar. Y Pablo reconocía cómo es que el Señor le estaba indicando de que él tenía que estar para poder ser un buen obrero en su obra. Amén. Pues hermanito, voy a pasar esta porción rapidito, ya hemos discutido este tema. Vamos a ir a la segunda porción. Míralo aquí. Del 11 al 15, 2 Corintios 12, capítulo 11 al 15. ¿Alguien que quiera leer esta porción? ¿Quién dice yo? Héctor. Ok.
del 11 al 15. Sí. El 11 dice así: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Sigue. Sí. 14 y 15. Hasta el 15. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré todo, del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Amén. Hermano, aquí hay dos cosas. Si ustedes recuerdan, hermano, las porciones anteriores acerca de la iglesia en Corintio, ¿cuál fue una de las cosas que él tuvo que hacer? Fue defender ¿qué? Su ministerio. Y ahí fue cuando entonces él dice, si yo debo glorificar, o sea, alguien que debe gloriarse a sí mismo, esa persona soy yo. Y ahí entonces él le muestra todas las razones por las cuales él debería gloriarse, pero él no lo hacía por amor al Señor. Y aquí él vuelve a señalar esta porción no como una defensa, no como un reproche hacia ellos, sino diciéndole a ellos, dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, indicando de que esa porción, esa parte, no fue algo correcto, que él debía hacerlo, pero él les muestra de que no lo hizo por querer, por gusto, sino que de acuerdo a la circunstancia que él se encontraba, él tuvo como que ponerse de frente hacia ellos e indicarles todas las cosas que él era para que ellos entendieran la autoridad que él tenía hacia ellos. Pero él como quiera se dio cuenta de que esa actitud no fue la mejor. Y él le pide perdón hacia ellos acerca de esto. Y dice, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Dice, con todo, las señales de los apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Mostrándola esa, él indicándole las cosas grandes que él hizo, él las hizo, y él le mostró de que él era un apóstol del Señor, un enviado del Señor para impartir la palabra. Y ustedes saben, hermanos, que el Señor, cuando se fue y el Espíritu Santo cayó sobre sus apóstoles y las demás personas que habían creído en el Señor les dio un poder sobrenatural a los apóstoles para poder hacer milagros, para que la gente pudiera ver y no tuvieran duda acerca de quién ellos estaban hablando, acerca del mensaje que ellos estaban diciendo. Nosotros sabemos, hermanos, que la palabra también dice de que no va a haber más señales, sino la señal de Jonás.
para que las personas crean, para las que personas miren y crean lo que se les está diciendo. ¿Cuál es esa señal? La resurrección, ¿al qué? Al tercer día. El tercer día. Pablo le está hablando a ellos acerca de todas estas cosas que él hizo para que ellos vieran lo que él decía era la verdad, lo que él hacía era lo correcto, porque era que el Señor se lo había enviado, se lo había encomendado a él para que él hiciera ese trabajo. Y las personas, pues él tuvo que actuar para que ellos vieran y pudieran creer en el mensaje que Pablo le estaba dando. Lucy. Pero eso parece que infiere que hubo prodigios y milagros durante el ministerio de Pablo. Sí, exacto. No, parece que no abunda mucho la palabra en ellos, ¿verdad? Ujú. Excepto el sitio que se cayó cuando él estaba predicando. Ujú. Sí, exacto. Porque si tú examinas esa parte, si tú examinas esa parte, la parte de los prodigios y de los milagros, comparado con el mensaje del Evangelio, no se compara. Los prodigios y milagros se hacían en un momento indicado para que las personas pudieran creer en lo que estaban viendo, para que las personas pudieran entonces saber de que quien los envió, de la persona que estaba al frente hablando, era una persona genuina y el mensaje que estaba dando era un mensaje verdadero y correcto. Pablo opta en no mostrar casi nada acerca de esas situaciones porque no componen nada para la salvación, porque la salvación es por fe, no por obra, no por ver cosas que la gente hacía. Él quería que la gente se convirtiera al Señor por fe, por creer en lo que salía de su boca. Había momentos que él tenía que hacer algún tipo de milagro, pero para él eso no lo ponía, o sea, para él no le daba esa importancia tan grande como las otras personas en ese tiempo lo hacían. Porque la parte esencial del mensaje, de la palabra del Señor es eso, es creer por fe a la palabra que se está hablando, a lo que se está enseñando. Por eso es que vemos que no hay muchos relatos acerca de milagros que Pablo hizo o pudo haber hecho, porque sabemos que no es el punto importante en su mensaje. En su mensaje él lo que tenía era un deseo increíble por salvar esas almas perdidas y que esas almas perdidas pudieran conocer al Señor. Y el Señor mismo lo muestra en su palabra, de que es por fe que la gente se salva y no por obras. ¿Por qué digo esto, hermano? Hay muchas veces que las personas vienen a los caminos del Señor y vienen, los pongo entre comillas, por un susto, por algo que sucedió. Cuando yo estaba en la iglesia en Calle, había una persona, creo que era el suegro del pastor allá en Calle, y se murió. Fue de repente un ataque al corazón que le dio y pues falleció. Pero esa persona era cristiana. ¿Qué sucedió? Había una persona que iba de visita, pues esporádicamente, de 1001 venía a la iglesia y lo conocía a la persona que falleció, y de repente a las pocas semanas de él haber fallecido, llegó a la iglesia y se convirtió. Lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Pues conozco el resto de la historia. Él dijo en el testimonio de que él se convirtió porque le dio un susto cuando vio, y no me acuerdo ahora el nombre del suegro del pastor, allá en la funeraria, y se convirtió por susto.
¿Qué pasó? A los par de meses estaba yendo y después poquito a poco empezaba a faltar una vez cada 2 semanas. Y después empezaba a faltar 2 veces cada 2 semanas. Y después las ausencias cada vez iban aumentando hasta que no se veía más. Eso no fue una persona que se convirtió por fe. Eso fue una persona que tuvo un susto y pasó al frente por el impulso, y después que se le fue el susto, volvió otra vez a sus caminos normales, mostrando acerca de estas cosas, de que las personas que dicen que se convirtieron porque vieron algo y eso los conmovió a convertirse, para mí, yo lo tomo como un 99.9% falacia. Hasta que entonces no me haga probar lo contrario. Pero ya esa es opinión mía. Pero hermano, por eso que Pablo no hablaba acerca de todos estos prodigios y milagros, para que la gente no estuviera pendiente de eso, de esas anécdotas. Porque si entonces él empezaba a hablar de todos esos sucesos, ¿qué iba a suceder? Las personas llegaban a escuchar su predicación, no por la palabra del Señor, sino déjame ver qué anécdota nos va a contar, a ver qué milagro hizo, a ver a quién resucitó y cómo lo resucitó, o qué gran cosa hizo, para ver, porque eso es algo nuevo, eso es algo que no se ve todos los días. Y hermano, lamentablemente, ese es el engaño de muchas iglesias hoy en día, que hablan de obras, pero cuando vienes a ver el mensaje de la palabra, es nada. Y las personas llegan y se llenan porque quieren escuchar cosas nuevas. Amén, hermanito. Nos desviamos un poquito del tema aquí. Pero igual me dice, no sé, Lucy, ¿te llega entonces a contestar la duda? ¿Sí? Aquí viene y nos dice: he aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no los busco a ustedes, sino busco ¿qué? O sea, no busco a vosotros. Exacto, me confundí aquí. No busco lo de ustedes, no busco dinero, sino que busco su bienestar, su comunión con el Señor. Por eso es que quiero ir con ustedes, porque tengo un deseo de poder compartir con ustedes, un anhelo de poder estar con ustedes, como si ustedes fueran mis hijos, de querer compartir con ellos. Y él ya estaba preparado para ir hacia allá, hacia donde estaban ellos. ¿Por qué? Aquí más adelante dice: y con mayor placer, ¿qué? Gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aquí 2 cosas. Él ya estaba preparado para ir para la iglesia de Corintios, y él no quería que ellos le dieran una ofrenda, porque ya él estaba preparado económicamente para ir allá y pasar el tiempo. Ustedes saben que Pablo, con respecto a las ofrendas hacia él no las quería, porque su trabajo no era recibir ofrendas, su trabajo era predicar la palabra del Señor. Y él, a su tiempo, él cogía y trabajaba y reunía dinero para esos viajes misioneros. Él vendía, él hacía tiendas, el techo de las tiendas, las cosía. Ustedes pensarán, pero ¿y cómo será eso? ¿Se venderá mucho? Para ese tiempo, sí. Para ese tiempo, las casas, pocas eran las que tenían un techo de madera o paja. Casi todas eran, si las personas que tenían casa, eran 4 paredes y un toldo arriba. Y esas eran las personas con chavos más o menos moderados. Las que no tenían casi nada de dinero, era un toldito.
De tela. De tela. Porque de cuero le iba a salir bien carito. Porque un pedazo de cuero bien hecho, como de este tamaño, hoy en día fácil, te puede costar más de 1000 billetes. O sea, cueros genuinos de verdad. No es la imitación que a veces ponen en los asientos de los carros. Ujú. Exacto. Las personas que tenían que caminar por largo tiempo, tenían que llevarse su casa encima. O una tiendita para poder resguardarse de la noche. Pues Pablo se ocupaba de él para que cuando él fuera a un lugar a predicar la palabra, eso era lo que él iba a estar haciendo, predicando a la palabra y no tener que estar pendiente de que, ¿y quién me va a dar ahora dinero para yo comer? Él iba ya preparado con todo esto para enfocarse en lo que realmente era necesario, y era hablar la palabra del Señor. Y esta parte bien importante, hermano, aquí muestra el amor del Señor, el mismo amor que el Señor tenía hacia él lo está mostrando hacia la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Dice, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, se ha amado menos. Y eso nos muestra, eso se nos parece que el mismo amor del Señor hacia nosotros. ¿Por qué? Cuando el Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y le dice, sí, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú lo sabes, que yo te amo. Pero en español, esas 3 palabras fueron las mismas. En hebreo eran diferentes. Lo que nos muestra aquí a nosotros es que el amor del Señor hacia nosotros es mucho más grande que lo que nosotros le damos al Señor. Por más que nosotros intentemos, el amor del Señor es mucho más grande que lo que nosotros le brindamos a Él. Y ese mismo amor es el amor que Él estaba mostrando a la iglesia en Corintios, cuando él estaba diciendo esto, de que aunque Él fuera y se gastara, estuviera ahí escascarado, un viejito ya hecho canto, por estar amándolos a ellos, por el trabajo hacia ellos, para que ellos pudieran tener una buena comunión con el Señor, Él reconocía de que aunque Él los amara de una forma inmensa, Él iba a recibir mucho menos de ese amor que Él estaba dando. Pero no porque eso era así, Él no los iba a dejar de amar. Él estaba como quiera, amándolos a ellos y deseando de estar con ellos. ¿Por qué? Hermano, una persona que no ame a un grupo de personas no va a pasar el trabajo que pasó Pablo en corregirlos y encaminarlos al Señor, como él hizo en 1 y 2 de Corintios. Todo ese trabajo de tener que estar enviando personas para que fueran allá a hablarle del Señor, para que estuvieran pendientes y los encaminara. Envió a Tito a que fuera a hablar a los corintios mientras él estaba ausente, para que ellos se encaminaran otra vez, y tuvo que escribirle 3 veces a ellos, y la primera no fue muy buena, la segunda fue bajando un poquito, pero tampoco estaba muy buena que digamos, respecto a las actitudes que ellos estaban teniendo. ¿Ustedes creen que una persona que no amara esas almas iba a pasar ese trabajo? No. Rosana. Que también cuando dice, aunque amándonos más, sea amado menos, es como que él decía la verdad. Entonces, pues, él los amaba por decir la verdad, pero para ellos, por tomar un sitio fuerte, pues se sentía como que no los amaba. Exacto.
Exacto. Y eso el niño no lo entiende hasta que es papá y tiene que hacer lo mismo. Ahí es que entonces ese niño, ya siendo adulto, ahí es que le llega ese momento de cordura y ahora es que yo entiendo cuando papi me decía, me va a doler más a mí que a ti. Y el nene pensaba, no, porque a mí es el que se me pone la nalga colorada. Pero es así, hermano. Pues hermano, vamos a pasar a la tercera porción. ¿Alguna duda o pregunta acerca de esto? ¿Estamos bien? Pues vamos a pasar aquí esto. Esto, hermano, ya hemos hablado acerca de ello, o sea que no voy a ir detalle por detalle porque estaríamos entonces mucho tiempo. Si le interesa, está en la página web, está el estudio. Vamos entonces al próximo punto que dice, en el amor no hay engaño. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículos 16 al 19. ¿Alguien que quiera leer esa porción? ¿Quién dice? Ah. 16 al 19 dice así: pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, que yo no os he sido carga, sino que como siendo como el cansancio. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Amén. Aquí, hermano, básicamente lo que estábamos diciendo de que esto me va a doler más a mí que a ti. Es lo que él está hablando aquí acerca de que él ha tenido que ser fuerte con ellos, que él ha tenido que, en el momento que amerita, pues ser fuerte y regañarlos, ser fuerte y corregirlos, porque su situación ameritaba ese tipo de actitud, ese tipo ese tipo de carácter. Y él les dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Indicando de que, ¿acaso yo a ustedes los he engañado con las personas que he enviado a ustedes para que les hable de la palabra del Señor? No. Él no los ha engañado, él no había enviado ninguna persona para engañarlos. Lo que pasa es que a nadie le gusta que le digan, estás haciendo las cosas mal. Y más aún, una persona adulta. Una persona adulta se espera de que ese tipo de carácter sea bien mínimo, comparado con un niño. Pero a nadie, ni a un niño ni a un adulto le gusta que le señalen cuando está haciendo las cosas indebidas, incorrectas. Y Pablo les dice, yo les rogué a Tito y le envié. ¿Os engañó acaso Tito? ¿Acaso Tito les llegó y les empezó a hablar cosas diferentes de las que yo les había hablado a ustedes? No. Dice, no hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas. ¿Acaso a las personas que yo envié, acaso no van con el mismo espíritu
al cual yo voy con ustedes, que es el mismo Espíritu, el Señor. Hermano, esto nos muestra de que Él sentía un amor increíble por ellos, porque Él deseaba corregirlos a ellos cuando ellos se encontraban en situaciones no agradables. A eso nos muestra el amor. Cuando el Señor nos corrige a nosotros, es porque Él nos ama. Muchas personas piensan de que el castigo es porque no nos aman. El castigo es porque alguien nos quiere chavar. Bueno, hay una porción que eso es cierto, pero exacto, no un padre que quiere corregir a su hijo. Un padre que ama a su hijo. Un padre que ama a su hijo lo corrige no por gusto, sino porque debe, para que entonces su hijo pueda crecer y convertirse en una persona recta y derecha. Derechito, no que sea derecho. Para que esa persona, cuando llegue el momento, haga lo mismo con su hijo o su hija. Una muestra de amor para que la persona pueda hacer las cosas correctamente. Pablo estaba mostrando amor hacia ellos, aunque ellos quizás no lo vieran de esa forma. Algunos sí, algunos no. Pero indiscutiblemente Él le estaba mostrando un amor a la iglesia de Corintios para que ellos vieran cuál es la forma correcta de un hijo de Dios comportarse, cómo un hijo de Dios debe comportarse. Y aquí Él le está mostrando a ellos y le está diciendo acerca de que ¿acaso todas las cosas que yo he hecho las he hecho por gusto? ¿O las he hecho por capricho? ¿O las he hecho porque me preocupo por ustedes? Rosana. Exacto. Exactamente. De esa misma forma como el Señor hace con nosotros. Y dice, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? O sea, piensan que me estoy disculpando por esto. No, porque esto se tenía que hacer. Yo debía, o sea, estas cosas al cual a ustedes no les gustaba, se tenía que hacer. Y no hay de qué disculparse cuando las cosas se están haciendo rectamente y de acuerdo a los planes del Señor. Cuando hay que tomar acciones disciplinarias, no es nada agradable, pero el fin es para que la persona corrija y se recapacite y vuelva otra vez a actuar como se espera. Y por eso no hay que disculparse, hermano. Ahora, si uno se pasa de las rayas, sí, pero eso, pues, un caso aparte. Pero por eso no hay que disculparse. Si uno ama a la persona y lo quiere hacer por amor. Y dice, delante de Dios en Cristo hablamos y todo, muy amado para vuestra edificación. A Él le está mostrando la razón por la cual Él hizo todas esas cosas. Todas las cartas, todos esos alones de oreja que Él les envió, porque era que Él los amaba y era para la edificación de ellos, como iglesia, como hijos de Dios. Amén, hermanito. Amén. Este tema no es algo agradable, no es algo que a nadie le gusta escuchar, pero es un tema, pero es una porción que se debe hablar. Como cualquier padre que de luego regaña a sus hijos y después que pasa el tiempito, habla con ellos y le dice, yo te regañé por esto y por esto. Él no le está pidiendo perdón a su hijo porque lo regañó, lo corrigió. Él le está mostrando amor a ese niño para que el niño entienda que las acciones que él cometió eran en contra de lo que su papá esperaba de él. Amén, hermano. Amén. Sí. Uh-huh. Sí.
Ujú. Exacto. Ujú. Exactamente. Millo. Sí. Sí, no hay problema, no hay problema. Nos vemos, hermanito. Pues hermano, vamos entonces a pasar a la próxima porción. Aquí estos eran ellos en la cancha. Se subía las escaleras por acá, se acomodaba aquí con el triciclo y bajaba las millas. Y aquí había una pared. Y él no frenaba. Él le metía la goma a la pared y ahí quedaba. Pero, gracias a Dios, el triciclo no hacía así, sino que hacía paquete y se quedaba ahí. Pero iba con ganas. Yo creo que después de ahí fue que se rompió la gomita de atrás. Sí, él lo han llevado en 2 ambulancias. Sí. Esta fue allá en Washington. Ese es Daniel. Él estaba ahí en su mundo bajando y yo creo que más aquí, por aquí, estaba la entradita para ver unos gansos. Unos gansos y una oveja. Unos gansos y unas ovejas. Creo que había algo más, creo que eran unos bujitos, unos bujos. Hermano, sí, unos bujitos pequeños, o sea, no son de comer, sino animalitos. Pero estaba bien lindo porque parece que en la noche había caído un poquito de nieve y pues, como ustedes ven estos parchitos así blancos, y pues ellos bien felices y contentos porque es la primera vez que habían visto la nieve, pero después se dieron cuenta que la nieve es fría y moja. Se habían sentado, de Benjamín especialmente, se había sentado en un parcho de nieve y después tenía los muslos de la parte de atrás fríos y mojados. Y después, papi, estoy mojado. Después, porque papi te dijo que no te sentabas en la nieve. Pero anyway, eso es un tema aparte. ¿Alguien que quiera leer estos 2 versículos? Versículos del 20 al 21 de 2 Corintios 12. ¿Ah? ¿Qué? Sí, esta es Daniela. Aquí está Daniela. No es un paro, no es un sign, es Daniela. De verdad que estaba bien bonito el lugar. Estaba bien bonito el lugar. Bueno, hermanito, ¿alguien que quiera leer estos 2 versículos? Abuela Úrsula. ¿Hay otra porción más? Sí. Segunda de Corintios 12, 20 y 21. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Bien. Aquí entonces es como un poquito fuerte esta parte que él está hablando. ¿Iba a decir algo, Lucy? No, como vivo ahí, ¿verdad? Ajá. Iba bien, y de repente, ¡fu! Otra vez. Aquí como que Pablo iba bien con la manita sobando así de lo más bien y de repente, ¡fuf! Ajá. Pues aquí, hermano, es para que ellos recuerden no solamente las cosas buenas, sino que para que ellos recuerden que él estaba pendiente. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle, ¿qué? Tales como quiero. Y él indicando de que tengo un presentimiento no muy bueno, que por más que yo he venido donde ustedes y los he amonestado y les he escrito y les he enviado personas, tengo como que un leve presentimiento de que no los voy a encontrar como yo espero. Como yo espero que estén, de haber
de haber pasado tiempo con ustedes administrándolos para que estuvieran unos hijos de Dios hechos y derechos, sino que yo sea hallado de vosotros, yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuradores, todas estas retraídas de cosas que decía, y muchas más, de que yo quisiera no encontrarme con nada de esto, pero hay un chance de que se pueda dar, dado a que el patrón que ha visto desde que empezó a enviarle la primera carta a los Corintios, indicándole a ellos de que hay cosas de que hay que estar volviendo a trabajar, hay que estar volviendo a uno ubicarse. Hay cosas que uno tiene que estar constante y continuamente monitoreando. ¿Por qué? Si no, vuelve y uno recae. Son costumbres de esta carne que si uno las deja, aflorecen a las millas. Y estas eran cosas que él no quería encontrarse con ellos, pero como ya hemos visto, había un gran chance de que volvieran a renacer, a surgir otra vez. Ámbar y luego Rosana. Que no simplemente dice que cuando yo llegue lo voy a encontrar como no quiero, sino que yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Voy a caer en paz de nuevo. Exactamente. Roxana. Exactamente. Exactamente. Y dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Y esto es el temor que él tenía, de que él no quisiera llegar otra vez allá a encontrarse con una iglesia, con personas que no estaban dando frutos del Espíritu, con personas que estaban actuando según ¿qué? La carne. Hermano, qué triste sería, dando un ejemplo hipotético, que el pastor tuviera que salir de la iglesia por, qué sé yo, 10 años, por alguna situación, cualquiera que fuera, y que a través de esos 10 años el pastor nos estuviera enviando cartas a nosotros, amonestándonos para que estuviéramos rectos, como antes que él se fuera, y que a lo último él estuviera diciendo de que yo espero que cuando regrese, que es ya mismo, que es pronto, yo los encuentro a ustedes hechos y derechos y no los encuentro a ustedes como unos bambalanes. Y aquí diciendo de que él no espera de tener que pasar un mal rato al ver personas que no se han arrepentido de sus acciones y de sus pecados. Y esto sería algo bien triste, hermano, algo bien triste para Pablo como el líder de esa iglesia, como la persona que fundó la iglesia y la estaba llevando hacia los caminos del Señor. Pero ¿qué pasaba? Esas ovejas no querían irse para todos lados, menos para donde el pastor la estaba llevando. Ámbar. Uh-huh. 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 Perdón. Exactamente. Exactamente. Y esto nos muestra, hermano,
de que nosotros como hijos de Dios debemos siempre estar pendientes el obedecer la palabra del Señor y el obedecer los mandatos de nuestro pastor. Porque nuestro pastor está puesto no por gusto y gana, sino que el Señor lo puso en la congregación para que llevara a cabo un ministerio, para que llevara a cabo que todas las personas de la congregación estuvieran rectos delante del Señor. Esa es la encomienda que el Señor les da a cada uno de los líderes en la iglesia, especialmente a los pastores de las iglesias. Él le dice: yo estoy por encima de ti, pero tú estás por encima de todas estas personas que tienes al frente. Y yo voy a pedirte cuenta por cada uno de esas personas que tienes al frente, que es tu trabajo encaminarlos en el camino correcto. Y es tu responsabilidad velar por ellos, y si uno de ellos se desvía, jalarlo otra vez a los caminos del Señor. No es tarea fácil, no es tarea sencilla, pero es una tarea que el Señor la puso en el corazón del pastor. Y es una tarea que el pastor, por más difícil que sea, la hace con amor, porque el Señor le mostró amor a él primeramente. Y esto, hermano, sería algo bien triste, el que una persona, un pastor de una iglesia, tuviera que experimentar con la iglesia que él comenzó. Sería algo bien triste, hermano, pero nos muestra, nos deja saber, como el pastor dice, que la gente hace ¿qué? Lo que le da la gana. La gente hace lo que le da la gana. El pastor está aquí para mostrarle el camino y dirigirnos hacia el camino. Y el pastor nos puede hablar de vez en cuando estamos haciendo las cosas mal, pero el pastor no nos obliga. El Señor no nos obliga. El Señor quiere que nosotros actuemos voluntariamente. Si somos sus hijos, Él espera que nosotros voluntariamente vayamos, dados jalones de orejas, pero al fin y al cabo, quien tiene la decisión de seguir al Señor es ¿quién? Uno mismo. Uno mismo. Amén, hermanito. Amén. Pues, hermanito, vamos a pasar acá a la última porción. Aquí. Esa se la perdió Lorian. Esto fue allá en el viaje. Ajá. Bueno, no voy a decir nada. Bueno, hermanito, vamos a leer entonces esta última porción del 11 al 14, capítulo 13. Rosana, sí. 2 Corintios 13, 11 al 14. Espérate que no estoy donde no es. En la doxología. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Aquí, hermano, ya él se está despidiendo, ya está el final de la carta, diciéndole, por lo demás, hermano, o sea, además de todas estas cosas, tened gozo, perfeccionados. ¿En qué? ¿Perfeccionados en qué? En el caminar con el Señor. Consolaos, sed de un mismo sentir. Y esto es bien importante, hermano.
uno como iglesia puede tener diferencias. Como, por ejemplo, ustedes saben que yo soy daltónico y hay ciertos colores que yo los veo de otra forma. Para mí, un rojo bien intenso con un anaranjado bien intenso, o te veo el rojo o te veo el anaranjado. El primer color que mi mente decida cuál fue el primero que vio. O a veces ninguno de los dos. A veces no te puedes distinguir, entonces, ¿cuándo es que se unen y cuándo están separados? Puede haber un hermano que me diga, no, Josué, es que este ladito del papel es rojo y este es anaranjado. Y yo diga, no, es que yo lo veo anaranjado, rojo acá y anaranjado acá, al revés. Puede haber una discusión bobita, sencilla, acerca de nimiedades. Pero que cuando venga acerca de la palabra del Señor, seamos un mismo sentir. Que cuando sea acerca de la palabra del Señor, todos estemos en unanimidad. Que todos estemos de acuerdo con las mismas cosas. Que no pase de que, yo soy de la iglesia, soy parte de la iglesia, pero yo creo que la salvación es por obra. Y hay algo extraño. Y ahí entonces no estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Porque tus convicciones y las mías no están a la par, no están yendo juntas. Y a eso no se le puede llamar un hermano. Porque ya la parte fundamental acerca de la palabra del Señor no va, no está. Porque están teniendo una discusión entre una cosa y la otra. Y aquí Pablo le está hablando de que sean de un mismo sentir. Si ustedes recuerdan al principio, ¿qué pasaba? Que habían bandos en la iglesia. Unos decían que eran de fulano, otros que eran de perencejo. Y Pablo les decía, eso no vale nada, sino que ustedes crean lo mismo. Todos ustedes tengan un mismo sentir, que la parte de la doctrina, de la palabra del Señor, sea la misma. Y dice, y vivid en paz. No estar en contienda, no estar peleando, no estar a regañadientes, sino que su vida sea una vida de paz, una vida de agrado hacia Dios y hacia los demás. Y de la única forma que van a tener una vida de paz es estar gozosos, buscando la perfección, yendo cada vez más hacia el Señor, santificándose cada vez más. Y ustedes saben que uno pone al Señor primero y las demás cosas van cayendo ahí, como un juego de Tetris. Uno busca al Señor y las demás cosas el Señor las va poniendo y van cayendo perfecto en la vida de uno. Y dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Si nosotros sabemos que cuando nosotros buscamos al Señor primeramente, vamos a estar en comunión con el Señor. Y al estar en comunión con el Señor va a estar con nosotros todo momento. A la vez que empezamos a actuar de una manera no agradable hacia el Señor, y ahí es que entonces nuestra vida empieza a tener cambios de luces. Y dice, saludaos con un ósculo santo, con un beso santo. Y dice, todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí entonces él se despide. Su última carta a los Corintios. Amén, hermanito. ¿Alguna duda acerca del estudio de esta noche, hermano? Sí, sí. ¿Ven? Exactamente. Sí, porque vemos que ya esto era la última carta a los Corintios. Vamos a pasar a las aplicaciones, hermano. Dice, el Señor nos concede lo que necesitamos, no todo lo que se nos ocurre, antoja, lo que nos dé la gana.
el Señor nos va a contestar de acuerdo a nuestras necesidades, no de acuerdo a nuestros gustos y colores. Ahora, puede que la necesidad vaya de acuerdo a nuestro gusto, puede que se dé, pero no siempre nuestra necesidad va a ser lo que nos guste. Un ejemplo bien grande, el ejemplo que dan acerca de la persona que le pide un carro al Señor. La persona necesita un carro que prenda, tenga 4 gomas y puertas y que se pueda mover. Pero a la persona le pide un carro modelo del año de 75,000 billetes o algo así. Eso no va de acuerdo a la necesidad de la persona. La necesidad de la persona es algún modo de transportación y no tiene que ser un carro. El Señor le puede brindar una bicicleta. Pero la necesidad es que se pueda mover. ¿Cómo se va a mover? El Señor se va a encargar. Y esto, hermano, nos aplica a nosotros en todo. En todo. Nuestras necesidades son raras a la vez, a la par con las cosas que a nosotros nos gustan. Pero nosotros debemos reconocer que el Señor va a contestar nuestras peticiones si van de acuerdo a la voluntad de Él y no a la nuestra. Ajá. Exactamente. Pablo quería que él estuviera sano, sin ningún dolor. Y el Señor le decía, no, tú tienes que estar adolorido, como yo quiero. ¿Ah? ¿No ven? Exactamente. Para ese tiempo, esto no existía. Ahora mismo yo a ustedes los veo un poquito desfasados. Yo los veo a ustedes, sé que están ahí, pero no puedo definir muchas, o sea, yo sé que Rosana está ahí, pero el pelo lo veo aquí y con una sombra acá y una sombra acá. Le veo como que más amplio. Comparado los animales no. Los animales entonces veo una sombra. Pues hermanito, para ese tiempo todas esas cosas no existían, que dependían entonces de otras personas que sí podían ver bien para poder hacer las cartas. Pablo, lo más seguro, ya cierto tiempo en adelante lo que hacía era dictar y otra persona escribía la carta. Lo otro, hermano, dice, hemos de tener cuidado con ¿qué? Enaltecernos. Pero hay casos en el cual tenemos que defendernos en el bien de la causa de la que de lo que representamos. En Arroz Habichuela no debemos enaltecernos para nada, pero hay momentos en el cual nosotros tenemos que pararnos firmes y decir, esto es lo que se va a hacer por esto y esto, por esta razón y esta razón. No es uno enaltecerse, no es uno ponerse prepotente, pero es uno mostrar autoridad y respeto. Que son muchas personas hoy en día piensan que una persona con autoridad y con respeto es una persona que se las echa o es algo de esperarse, lo cual no es cierto. Porque tú puedes ser una persona bien amable, pero cuando hay momentos que ejercer autoridad, se ejerce. Es como la película de Sing, la iguana. Estamos viendo una película de muñequitos con los nenes, y una de los personajes es una iguana, pero entonces es una viejita, y entonces uno de los ojos, ella no lo tiene, lo que tiene es un ojo de vidrio,
y fue a buscar a alguien y se le cayó y entonces tenía un parcho. Entonces el jefe de ella le dice, Miss, no me acuerdo cómo es que se llama, Miss Crawley, you're in charge. But you're in charge while I'm gone. Y ella dice, okay, Mr. Moon, go ahead. Everybody, listen up. Y todo el mundo, sir, yes, sir. Ahí estuvimos, sí, ahí bien a lo militar, ahí. Empiecen a trabajar que tenemos tanto tiempo para avanzar y esto y lo otro. Y cuando él regresa, atención, y todo el mundo, derechito ahí, saludando. Pues, exacto, ella es bien amable, eso es un personaje bien amable, pero entonces, cuando veo esto, pues me imagino a ese personaje, que para nosotros, uno puede ser una persona amable, respetuosa, accesible, pero cuando llega el momento de tener que defender lo que nosotros creemos, hay que hacerlo con certeza y firmeza. Y dice, no siempre es posible o deseable huir ¿de qué? De la confrontación. No siempre nosotros podemos salir de una tertulia, de una pelea. Lo mejor es huir de esa pelea. ¿Por qué? Para pelear se necesitan dos. Si no hay una persona, pues ya se deshizo. Porque a lo mejor si la persona está loca, pues empieza a pelear con él mismo o ella misma. Pero hermano, nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a estar en tertulias, en peleas, en contiendas a cada rato. Nosotros estamos llamados a hablar la palabra del Señor. Si alguien no quiere escuchar la palabra del Señor, pues nos vamos, porque no estamos llamados para estar peleando. Pero el momento que haya que defender nuestras creencias, hay que hacerlo con firmeza, pero nunca buscando una pelea, un confronte. Y dice, no siempre va a ser apreciado nuestro esfuerzo. ¿Qué? No siempre van a ser apreciados nuestros esfuerzos en el bien del Evangelio. Y eso se da en todo el tiempo. No siempre la persona va a recibir el Evangelio con las manos abiertas. Pero hay que seguir. Pero hay hasta un límite. Ese límite lo determina el Señor. O hay veces que el Señor te dice, ya, hasta aquí. No sigas más nada porque ya esto es caso perdido. Y dice, en asuntos delicados como es el manejo del dinero ajeno, debemos involucrar a otras personas para la conservación del buen nombre. Es testigo. Y en la Biblia nos muestra acerca de decisiones que hay que tomar, no solamente con dinero, que se hagan en frente de 1, de 2 o 3 testigos, para que haya certeza de lo que se hizo fue legible, no legible, sino que fue honesto. Y por último, dice, recordemos que un propósito básico es vuestra edificación. Antes de nosotros procurar edificar a otras personas, antes de nosotros procurar hablar a otras personas, hay que procurar el edificarnos nosotros mismos. Esto puede sonar como un poquito egoísta, pero la realidad es, hermano, es que si uno no está bien edificado, si uno no está en comunión con el Señor, ¿cómo va a esperar que le hable a la otra persona del Señor si yo mismo estoy tambaleando con el Señor? ¿Cómo tú esperas enseñarle a alguien, por ejemplo, la tabla de multiplicar del 1 a un niño cuando tú ni tan siquiera sabes sumar? No va a poder ser.
Antes de nosotros poder hablarle a otras personas del Señor, edificarlos en el Señor, tenemos que nosotros estar edificados en el Señor. Tenemos que nosotros estar firmes para luego poder hablarle a las demás personas acerca del Señor. Amén, hermanito. Pues hermanito, hasta aquí nos ha traído el Señor. Ya Él